Ahí estamos grabando. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar gracias, Padre. Te damos gracias por esta reunión, por el privilegio de estar juntos y de reunirnos a través de este medio. Sabemos que pues es un método muy curioso, pero te damos gracias también porque tú nos lo has puesto para poder eh, meditar en ti, platicar de ti, escuchar tu voz, que tú nos enseñes, que tú nos dirijas, que tú nos hables. Gracias por el corazón de los que están conectados ahorita y por los que se irán conectando o por los que escuchen esto a través de las diversas redes. Gracias te damos, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. 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 Muy bien. Pues fíjense que en estos días Dios ha estado hablando conmigo y la verdad es que me gusta cuando Dios habla conmigo porque cuando Él habla conmigo las cosas de verdad quedan bien entendidas. No les voy a decir que he estado escuchando una voz audible o algo que retumbe desde los cielos o una vocecita por aquí. No es así. Pero en mi corazón he estado sintiendo que Dios me lleva a entender cosas en mi espíritu, cosas que aunque yo sé, pero no las comprendo, no las he digerido, ¿no? Es como cuando tú sabes la teoría de cómo hacer un pastel de zanahoria, por decir, este, y tú tienes la receta y tú tienes en tu haber, en tu casa, los ingredientes propios para preparar un pastel de zanahoria y dices, pues yo lo puedo hacer, pues yo lo puedo, como decía el Chavo del Ocho, sí lo hago, ¿no? Sí lo hago. Entonces, pero ya cuando te pones a hacerlo te das cuenta de que a lo mejor no es cierto, ¿no? O sea, una cosa es la teoría y otra cosa es vivirlo. Entonces, así como eso, a mí me han pasado muchas cosas, digamos, de la vida cristiana, o de la vida de Dios, porque a veces uno sabe la teoría y dice, ay, yo sé que la Biblia dice aquí esto y la Biblia dice más para allá esto otro. Y sí, pero vivirlo es la parte interesante del asunto. Entonces, ahí es donde he estado yo recibiendo de Dios sobre el tema del dar, del dar. Y, y aunque no ha sido efectivamente a veces un problema para mí eso, pero sí, como que últimamente yo había estado batallando con esa parte. ¿Por qué? Pues porque a veces uno no ve las cosas desde la perspectiva de Dios, sino que uno ve las cosas desde la perspectiva humana. Y te envuelves tanto en tu trabajo y en lo que ganas, en el esfuerzo que te cuesta ganar lo que tienes, que de repente empiezas a juzgar a los demás no dignos de recibir lo que tú con tanto esfuerzo has logrado o has ganado. Y entonces ahí había un sentir de injusticia, ¿no? Un sentir de injusticia. ¿Por qué? Porque empiezas a pensar en que otros tienen más y por eso es que ellos deberían de dar. Y que los que tienen menos, pues ellos deberían de recibir. Y entonces eh, hay otras personas que se dedican solamente como a pedir, a pedir, a pedir y a ver quién les da y todo eso. Y yo en mi corazón juzgaba a esas personas y decía, pues que trabajen para que tengan, pues que se esfuercen, pues que hagan. ¿Por qué les voy a dar si ellos no hacen, no trabajan, no esto, no lo otro?
Y entonces empezaba ya a tener esas fricciones dentro de mi corazón. Y créeme que Dios es muy, muy amoroso para hablar. La verdad es que eh, él, digo, yo creo que Él nos trata a cada uno de acuerdo a nuestro temperamento y a nuestro corazón. Y entonces, este, yo he experimentado como Dios ha hablado conmigo a ese respecto. Y incluso me ha parecido algo extraño que de repente me empiezan a salir muchos videos ahí en YouTube, videos de gente que se ha dedicado a dar, ¿no? Que dice ahí, un millonario le regala un auto del año a alguien, ¿no? O un millonario le regala una caja sorpresa a un vendedor de la calle. Pero ahí dice que es un millonario y yo veo que son jóvenes en realidad, que son personas bien comunes como nosotros y pero personas que se concientizan de la necesidad del prójimo. Estaba yo mirando a unos jóvenes que van con los muchachitos que venden paletas o chicles, o con los señores o señoras, y de repente les dice, mira, pues yo te tengo un regalo, yo te traje esto para ti. Y se lo dan. Y dice uno, bueno, pero es que ellos porque tienen mucho o han de ganar mucho dinero o les sobra el dinero. Fíjate que la verdad es que a nadie le sobra el dinero, ¿no? Lo que pasa es que hay personas que saben o que empiezan a ser tocadas por el sufrimiento y el dolor ajeno, que se ponen, si tú quieres, que se ponen en los zapatos de los demás. No sé cómo decirlo, pero lo que sí te puedo decir es que hay gente que sabe dar. Y desde el mismo concepto del nombre de Dios, ya ves que hemos escuchado que Dios, la palabra Dios quiere decir dador, el que da, el que da. Entonces, yo creo que si nosotros nos llamamos hijos de Dios, o si nosotros nos queremos identificar como hijos de Dios, creo que esa debería de ser una particularidad, una característica nuestra, que seamos las personas que dan, porque además todo lo que tenemos lo recibimos. Y decimos, no, es que yo he trabajado y yo me lo he ganado. Sí, pero Dios te ha dado la salud para poder trabajar. Nuestro Padre nos ha dado la gracia y la capacidad, la inteligencia, pues nos ha dado un cuerpo completo para poder trabajar, laborar y obtener. Entonces, eh, hace rato me decía mi esposa, ay, pues ahorita está haciendo mucho frío, pero qué bueno que tenemos un boiler para calentar el agua y bañarnos. Y decía, es que somos ricos, decía, somos ricos, gracias a Dios por eso. Pues sí, en realidad somos ricos, o sea, eh, no, a veces creemos que ser rico es tener las montañas de dinero, las cuentas bancarias llenas y todo eso, ¿no? Pero a veces no valoramos que simplemente tener dos manos y dos pies ya es ser rico, ya es estar bendecido y privilegiado. Y junto con eso, pues tener la salud, el ánimo de levantarnos cada día, ir a trabajar, a laborar, ganar algo y traer a la mesa un pan. Esto también habla de la riqueza que Dios nos ha dado, pero hay veces que nos obnubilamos, nos nublamos, pensando en nada más lo que son nuestras necesidades, para nosotros, para nosotros, para nosotros. Y, y empezamos a ensimismarnos, con el yoísmo, ¿no? El yoísmo que es y yo, y yo, y yo, y yo. Entonces,
y no vemos más allá, no vemos hacia los lados, no vemos a la gente que está a nuestro alrededor, que, que muchas veces ni siquiera es tanto lo que debiéramos de dar, pero a veces con un pequeño gesto de dar, esas personas podrían recibir como un clic, como cuando ellos experimentan que Dios sí les está escuchando, ¿sí? Porque hay veces que hay personas que han hablado con Dios y han derramado su corazón delante de Dios o han estado en depresión o han estado en angustia y han pedido que tan siquiera haya alguien que les sonría, que les dé la mano, que les salude, que ver a Dios en alguna persona y nosotros por estar tan distraídos en nuestra vida misma, en nuestra vida, a veces no entendemos que somos el instrumento de Dios para bendecir a las personas. Eh, Fíjate que hay una parte en la palabra de Dios, en, en- en el libro de Hebreos, en el capítulo, te voy a leer Hebreos capítulo 13, y y es parte de las recomendaciones que Dios nos da en su palabra. Eh, Fíjate cómo dice aquí en Hebreos 13:16, dice, y del hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Otra vez te lo leo. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí Dios nos está diciendo en su palabra que es importante que entre nosotros nos ayudemos, que entre nosotros nos veamos, pero que no solamente entre nosotros, sino que la gente que está a nuestro alrededor, también es parte de la gente invitada a ser hijos de Dios. Es parte de la gente a la que Dios nos llama a bendecir, ¿sí? Y aquí lo menciona como que es un sacrificio, porque dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, si es un sacrificio, pues no es algo que da uno así como que riéndose o así como que lo hace uno así con la mano en la cintura y bien fácil, ¿no? Si es un sacrificio es porque cuesta, ¿no? Porque cuesta trabajo hacerlo. Y esto es de lo que nos menciona Dios en su palabra que debemos hacer. Y incluso dice que si nosotros damos, fíjate, te voy a leer en el Evangelio de Lucas, eh, en qué proporción se debe dar. Lucas 6:38. Mira cómo dice aquí en Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará. Hasta aquí nada más es que des y también se te dará a ti. Pero luego dicen en qué condiciones y en qué tanto y en qué proporción. Dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. ¿Sí? Aquí te dice de qué manera debe de ser la forma de dar. Y se está tomando la figura de cómo eran, por ejemplo, las medidas
para medir el trigo o el maíz, ¿no? Esas cajitas con las que medían y las llenaban. Y si nada más las llenaban así y daban, ¿verdad? Cuando la gente iba a comprar maíz o trigo, pues el que vendía agarraba una palada o con la misma cajita, la metía al bonche de maíz desgranado o de trigo y llenaba la cajita y la vaciaba en el costal de las personas. Pero una cosa era eso y otra cosa era meter la cajita, remecerla, rasarla y compactarla y ver si le cabe más. Y luego ya vaciársela en el costal. Eso es dar una medida remecida y rebosando, ¿sí? Es decir, no nada más ahí lo que alcance a agarrar y órale, ten. No, sino que con de veras con ganas, ¿no? O sea, dar con ganas. Esto es lo que está diciendo aquí. Dice, porque con la misma medida que tú das, o con la misma medida que tú estás midiendo a otros, se te volverá a medir a ti. Y aunque particularmente este pasaje que les leí ahorita, este extracto del Evangelio de Lucas, no se está refiriendo totalmente a las cuestiones materiales, pero sí se está refiriendo al dar, ¿sí? Eh, hay cosas que nosotros tenemos que entender que unas son de índole material, otras son de índole sentimental o anímico, otras son de índole espiritual. Y de todas estas cosas nos invita a Dios a que demos. Ahora, de las cosas que tú no tienes para dar, es importante decirle a Dios, pues es que yo no tengo para dar esto. O sea, por ejemplo, dar amor a los que te rodean. Y tú dices, pues es que yo la verdad no tengo para darle amor a la gente que me rodea. O sea, me caen regordos todas estas personas que están a mi alrededor. Y yo lo que quisiera es más bien desaparecerlas, no darles. Sí. No digan amén porque se queman. Sí. Quisiera uno apretarles el pescuezo a veces, ¿ya? Pues sí, pero ahí es donde tenemos que pedir lo que no tenemos. O sea, Padre, tú me dices que yo ame a X, a Z, pero yo no tengo ese amor. Pero si tú me lo das, entonces yo voy a tener para dar. Yo voy a tener para dar. ¿Sí? Y dicen que una, una mujer quería deshacerse de su marido y que para eso, este, pues, le tenía lo quería envenenar. Entonces, la amiga le aconsejó, o, o no fue una amiga, creo fue una bruja, no sé, que le dio un brebaje y le dijo, mira, este se lo vas a dar, pero para ello, primero tienes que tratarlo bien, unos 2 días, para darle ese brebaje, y hazlo, trátalo como si fuera la mejor persona, la que más amas, y todo al fin que ya vas a dejar de verlo. Así es que haz todo tu esfuerzo. Y dice ok, dijo, bueno, está bien, lo voy a hacer. Entonces, a partir de ese momento, la esposa fue la más amorosa, la más cariñosa, la más, no, hombre, lo trató como un rey a su esposo.
Al principio decía, ay, lo bueno es que ya no lo voy a ver, ya se va a morir y ya no lo voy a ver. Entonces lo trató, le dio, le hizo su comida preferida, tenía su ropa limpia, lo trataba con halagos, lo cuidaba, todo. De manera que el esposo se empezó a comportar con ella de una forma también especial. Empezó a corresponder ese amor que recibía ese amor fingido que recibía esta persona. Él creyó que era honesto y empezó a corresponder. Y se empezó a comportar también tan bonito con ella. Hasta que ella fue con su amiga, bueno, con la bruja, y le dijo, no, dice, ten, aquí está el brebaje que me diste, no se lo voy a dar, porque él ha cambiado mucho. Y entonces la persona esta la miró y le dijo, ¿por qué ha cambiado mucho? Dice, porque ahora él me trata con amor, con cariño, me da atenciones. Y entonces le dice, bueno, es que el brebaje no era nada, dice, era un líquido nada más, no sirve de nada, pero lo que tú ahora has experimentado es que si tú tratas bien a las personas, si tú la amas, recibes eso también. Entonces, muchas veces nosotros eh, decimos, bueno, ¿por qué la gente se comporta así conmigo? Y es que no vemos a la mejor que nosotros nos comportamos así con la gente. Y aquí es precisamente donde Dios nos quiere llevar al hecho de dar y, y de dar algo bueno a los demás. No solamente se trata de cosas económicas, aunque pueden ser también cosas económicas. Eso sí, lo que te puedo decir es que si tú siembras en lo emocional, también vas a cosechar de lo emocional. Si tú siembras en lo económico, también vas a cosechar en lo económico. Si tú siembras de lo espiritual, también vas a cosechar de lo espiritual. Entonces, cada cosa tiene su sentido y su orden y su ley, si podríamos llamar, así como hay leyes de la gravedad que funcionan en todo lugar, en todo momento. También así hay leyes de lo espiritual y de lo anímico y todo. Entonces, si tú siembras amor, no vas a cosechar dinero, vas a cosechar amor. Si tú siembras economía y bendición, cosas económicas, también vas a cosechar cosas económicas. Entonces, esto es importante que lo sepamos para que nosotros valoremos y veamos qué estamos sembrando, qué estamos sembrando. En Lucas capítulo 11 hay una parte que me llama mucho la atención. Cuando el Señor Jesús les habla a los fariseos y les dice algunas verdades muy fuertes que a nosotros a veces nos dejan fríos, ¿no? Porque Jesús hablaba muy directamente y les dice aquí, pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Entonces, llama la atención
que las prácticas que tenían los fariseos eran un poquito extremas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos eran muy meticulosos con que los utensilios que usaban para comer estuvieran muy limpios. Incluso ellos tenían eh, la costumbre de bañarse 3 veces al día. ¿Se imagina? Ser fariseo era bañarse 3 veces al día para estar limpios. Y claro, cuando veían los fariseos a los discípulos de Jesús, que esos, no sé si se bañaban una vez a la semana, pero además de eso que comían las cosas con las manos, a veces hasta sin lavar. Entonces les como que le decían a Jesús, a ver, tus discípulos no son personas muy limpias, muy pulcras. Y Jesús les dice, señores, ustedes se las dan de ser muy limpios, pero por dentro están llenos de podredumbre. O sea, ustedes limpian el plato y el vaso donde van a comer, pero por dentro están llenos de podredumbre. Dice, ¿qué acaso el que hizo el exterior de su persona no hizo también el interior de su persona? ¿Por qué limpian lo de afuera y lo de adentro lo tienen todo lleno de maldad? Y entonces, fíjate, les dice una receta que pasa de largo para muchos, pero hoy Dios nos está haciendo hincapié en eso. Y les dice, necios, ¿el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Les pregunta. O sea, ustedes se preocupan por lo de afuera, pero no por lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Ah, caray. Así como que te quedas, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, está hablando de pureza, de limpieza, y luego sale con que estas personas, la única forma en la que se podrían limpiar es que dieran limosna de lo que tenían. Y le está hablando a la gente que tenía, a los fariseos, porque no había fariseos pobres, ¿eh? Era pura gente rica, puro fifí, diría no ahora. Pero les está diciendo, ustedes necesitan ser limpios y para eso necesitan dar limosna. Ya, caray, ¿por qué? Porque está diciendo, ustedes necesitan concientizarse de la necesidad de los demás y ser condescendientes con ellos, o sea, darles a ellos, hacerse uno con la persona que está teniendo necesidad y eso los limpiará por dentro. Entonces, fíjate la utilidad del dar. Si Dios hubiera nada más creado un mundo bonito y nos hubiera puesto ahí a caminar, ahí, ándele, ándele, reproduzcan, se crezcan, hagan, deshagan, ese es su mundito, ahí se los dejo. Pues hubiera sido una gran cosa, pero eso no nos hubiera permitido conocerle a Él. Ahora, ¿cómo es que le conocemos a Él? Porque cuando le pedimos, cuando nos acercamos a Él, Él se da a nosotros. Él nos da, por eso es Dios, porque es dador. Y dio tanto que dio a su mismo Hijo por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y ahí subrayamos, dio, el dar. Entonces el amor va ligado con el dar. Y eso es lo que les estaba diciendo Jesús a los fariseos. ¿Quieren de verdad ser limpios?
limpios por dentro, aprendan a dar. Y yo creo que esta palabra no solo es para los fariseos en ese entonces, sino para nosotros hoy. Por lo menos a mí Dios me lo ha estado hablando. ¿Quieres de verdad aprender a amar? Da. Ahí es donde está el secreto. Es algo práctico, algo real, algo verdadero y algo que cambia mucho las cosas porque, fíjate, hay una parábola que mencionó Jesús en Lucas 16. A ver, sí, es en Lucas capítulo 16. Es acerca del mayordomo infiel, mayordomo infiel. Es una parábola, es un cuento que contó Jesús, pero les dijo, las cosas son así, fíjense bien. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y ese fue acusado ante él como disipador de sus bienes. O sea que se aventaba sus clavelitos el mayordomo, ¿sí? Que por ahí le daba baje, le cajoneaba el dinero al patrón, ¿ok? Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Es decir, entrégame un estado de cuenta, que te hagan una auditoría, vamos a hacer un arqueo y me entregas todo y ya no vas a poder trabajar aquí. Fíjate lo que le está diciendo el amo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. O sea, yo estoy malo de la cadera, de la espalda. No, pues no, no, ese trabajo no es para mí. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después le dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe aquí 80. Y de todas maneras, el amo se enteró de lo que estaba haciendo el mayordomo, pero en vez de, o sea, lo corrió de todas maneras, pero se quedó asombrado el amo y dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Hoy esto se sigue tratando del trato con los semejantes. Aquí Jesús no está hablando de otra cosa más de cómo es tu forma de tratar a tus semejantes. Y dice, los hijos de la luz son muy torpes para tratar con sus semejantes. Son más sagaces los que no son hijos de la luz. Los que todavía no entienden que son hijos de Dios son más sagaces, o sea, saben hacer mejor las cosas que los hijos de la luz. Y luego dice el versículo 9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Fíjate nada más. Y cuando dice ganancias injustas, no quiere decir que uno le ande robando a la gente. Quiere decir que obviamente todo lo que ganamos aquí a veces es injusto. ¿Por qué? Los pesos. Pero hay otras personas que en un día de trabajo, cavando con pala o pegando tabique o no sé, se gana 200 pesos. ¿Qué es justo? Y otros en 5 minutos se ganan 500 pesos.
trabajando, sentados detrás de una computadora. Entonces, por eso es que le llama a todo, Dios, a todo esto que hay de ganancias, le llama, trabajan poco, ganan mucho, otros trabajan mandando a los demás y los demás le producen mucho dinero al que está sentado. ¿Y por qué? Pues porque nació con suerte o porque nació en una familia rica o por lo que tú quieras. Por eso es que le llama, hagan amigos con las ganancias injustas. Aquí, en la tierra, porque cuando os falte, estas falten, a ustedes los recibirán en las moradas eternas. Es decir, si sirve lo que damos aquí, sí sirve. Si es algo que Dios ve con agrado, sí es algo que Dios ve con agrado. Sí importa si somos de un corazón generoso, sí importa, porque eso habla de cuánto conocemos a Dios en realidad. Nuestra expresión en el dar de verdad habla de quiénes somos como hijos de Dios, hasta dónde hemos conocido. Yo estudié en un seminario en el que me enseñaron a que cuando me sentaba en la mesa y me servían la comida, esperar a que todos comieran. No yo primero. Me enseñaron a que si alguien se hospedaba conmigo, yo me durmiera en el suelo y a esa persona le ofreciera mi cama. Me enseñaron a que si alguien quería mi suéter o mi chamarra, se lo diera. Pero eso me lo enseñaron. No es algo que yo aprendí de Dios. Entonces, ¿lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer porque lo aprendí. Pero la pregunta es, ¿lo quiero hacer? O sea, mi corazón de verdad quiere darle a otro el honor, el privilegio, el primer lugar, darle a otro lo que yo pienso que es mío. Ahí es precisamente donde está la diferencia entre lo que tú aprendes y lo que Dios te enseña. Cuando Dios te pone ese sentir en el corazón, entonces, ya no es si tú quieres, es tú haces la voluntad de Dios. Ahí es donde empieza uno a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es bendecir a los demás. Bueno, entonces en cuanto esté de mi mano, vamos a bendecir a los demás. Con lo que tenemos, sea poco, sea mucho, no importa. Esa es la actitud, el llamado al que Dios nos ha invitado. Y ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es bendecir. Y este debe ser nuestra actitud hasta por nuestro propio bien. ¿Por qué? Porque mira, sin nada llegamos a este mundo y sin duda, sin nada nos vamos a ir. Y si yo estoy peleando por algo que digo, no, es que esto es mío, no es que me corresponde, no es que, y me enojo y me molesto en fin, todo lo que puedo hacer con una persona y defiendo mi derecho y no es que es mi derecho y yo así. Y en determinado momento Dios dice, nada de lo que está aquí es tuyo, mijo, nada, todo lo has recibido, todo lo has recibido, así es que aprende a dar. Entonces, hay que aprender a dar, pero aprender a dar como Dios dice, no como nosotros nos imaginamos o pensamos, y hay que saber en dónde dar, cuándo dar. Todas esas cosas nos las debe de enseñar nuestro Padre. Y aquí están en su palabra, no es cosa que lo descubramos. Aquí está, perdón, todo lo que
Lo que necesitamos saber acerca de dar, aquí está en su palabra. Él aquí nos lo ha enseñado y quiere que lo descubramos con Él, que aprendamos con Él a dar. ¿Sí? Entonces, yo les invito para que esta noche ustedes y cada uno de nosotros hablemos estas cosas con Dios y le digamos, pues yo estoy dispuesto, entonces tú enséñame cómo hacerlo, papá.